El informe policial lo calificó como un uso de fuerza justificado, pero el video tembloroso de un teléfono móvil contaba otra verdad. Elijah Cross, un pastor de 73 años, yacía roto sobre el pavimento por atreverse a intervenir cuando los oficiales acosaban a un adolescente asustado. Lo que los oficiales no podían saber era de quién era el padre que habían golpeado esa noche. Durante 8 años, Cameron Cross había desaparecido en el remoto desierto, enterrando al soldado de operaciones especiales que una vez fue bajo el silencio y el aislamiento. Pero un mensaje de voz destrozaría esa paz cuidadosamente construida. Tu padre está en el hospital. Casi lo matan. Ahora, mientras Elijah lucha por su vida, su hijo distanciado regresa a un vecindario que está siendo borrado sistemáticamente por hombres poderosos, que nunca esperaron que su esquema perfectamente orquestado se enfrentara a lo único que no podían intimidar ni comprar. Un hijo que no tenía nada que perder y las habilidades necesarias para hacer que su imperio se desplomara. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos estás mirando hoy. Y si te gustan estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. Las luces fluorescentes de la tienda de Walker's Corner zumbaban sobre la cabeza de Elijah Cross mientras colocaba sus artículos sobre el mostrador. Era casi medianoche, pero sus ojos brillaban con propósito a pesar de la hora avanzada. La pequeña pila incluía pasta de dientes, jabón, varios paquetes de calentadores de manos y suficientes sándwiches para alimentar al menos a 10 personas. Señor Cross, estas salidas a medianoche van a ser la muerte de usted, dijo Maggie, la cajera, escaneando cada artículo con eficiente destreza. Su voz llevaba la calidez familiar reservada para los clientes regulares. Elijah soltó una risa. Las comisuras de sus ojos se arrugaron detrás de sus gafas de montura de alambre. A los 73 años, su rostro era un mapa de los viajes de la vida. Arrugado pero digno, desgastado pero amable. Ya estoy demasiado viejo para estas salidas a medianoche, Maggie, pero el refugio no recibe muchas visitas tan tarde. Contó el cambio exacto de una billetera de cuero desgastada. Algunas personas solo salen cuando piensan que nadie las está mirando, dijo Maggie, asintiendo con comprensión en sus ojos. Todos en el vecindario conocían la rutina de Elijah. Ex pastor, pilar actual de la comunidad, ángel de medianoche para quienes más lo necesitaban. Durante 20 años había estado haciendo estas entregas nocturnas al refugio de personas sin hogar a 6 cuadras de allí. Tenga cuidado al regresar, señor Cross. Las cosas ya no son como antes por aquí. Elijah desestimó su preocupación con un gesto. El señor camina conmigo, Maggie. Siempre lo ha hecho. El aire nocturno tenía un toque fresco mientras Elijah avanzaba por la calle Gibson. Las bolsas de plástico, colgando de cada mano, y las luces de las farolas proyectaban largas sombras sobre las aceras agrietadas. Algunos edificios se mantenían orgullosos y restaurados, con pintura nueva y ventanas renovadas, mientras que otros seguían tapiados, esperando su turno en el renacimiento desigual del vecindario. Al girar en la avenida Maple, se escucharon voces provenientes de un callejón adelante. Elijah redujo la velocidad, entrecerrando los ojos para distinguir la escena. 2 hombres vestidos de civil habían acorralado a un adolescente contra una pared de ladrillo. Incluso a distancia, Elías pudo ver las manos del chico temblando, sus ojos abiertos de miedo. Te juro que no tengo nada. Por favor, déjame ir a casa, suplicó el chico, con la voz quebrada por el terror adolescente. Uno de los hombres se acercó más. Entonces, ¿por qué corriste? Nadie corre a menos que esté escondiendo algo. Elías dudó solo un momento antes de dejar sus bolsas junto a una farola. Algunos instintos iban más allá de la cautela. Había pasado su vida metiéndose en situaciones difíciles. Esto no era diferente. Buenas tardes, caballeros, llamó Elías, acercándose con calma deliberada. ¿Todo bien por aquí? Los 2 hombres se giraron bruscamente, uno alto y de hombros anchos, el otro más bajo con la cabeza rapada. Ninguno parecía contento con la interrupción. Asuntos de la policía, dijo el más alto, mostrando una placa demasiado rápido para que Elías pudiera leerla. Vete. Elías mantuvo su paso medido, con las manos visibles a los lados. Solo estaba preocupado por el joven. Parece asustado. El adolescente, no más de 16 años, con una sudadera demasiado grande y unos jeans, miró a Elías con un alivio desesperado. Señor, por favor. El oficial de cabeza rapada intervino. Esto no te concierne. Mi nombre es Elías Cross. Dirijo el centro comunitario en Washington.
Tal vez pueda ayudar a mediar lo que esté pasando aquí. Se giró hacia el chico. Hijo, ¿estás bien? Antes de que el adolescente pudiera responder, el oficial más alto se interpuso entre ellos. Estás interfiriendo en asuntos policiales, viejo. Última advertencia. Solo intento asegurarme de que todos estén seguros, dijo Elías, con la voz firme. El chico no parece estar armado ni ser peligroso. Coincide con una descripción, gruñó el oficial más bajo. Ahora retrocede antes de que estés obstruyendo la justicia. Elías se mantuvo firme, con las manos aún abiertas a los lados. Me gustaría ver alguna identificación, por favor, y saber qué se supone que este joven ha hecho. El aire cambió. Algo peligroso apareció en los rostros de ambos oficiales. ¡Corre!, susurró Elías al adolescente. El chico salió corriendo, el miedo empujándolo por la calle más rápido de lo que los oficiales pudieron reaccionar. El oficial más alto maldijo en voz alta, dirigiendo su furia hacia Elías. Acabas de ayudar a un sospechoso a escapar. Es un niño que tiene miedo, replicó Elías con calma. Si tienes razones legítimas. El primer golpe sorprendió a Elías, una palma abierta contra su pecho que lo hizo tambalear hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el oficial más bajo le agarró el brazo, torciéndolo detrás de su espalda con fuerza innecesaria. Estás arrestado por obstrucción, gruñó el oficial, forzando a Elías a arrodillarse. Por favor, no hace falta. Las palabras de Elías fueron interrumpidas por un puñetazo en sus costillas. El dolor floreció, agudo e inmediato. Cállate. Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Lo que siguió fue brutal y eficiente. Golpes caían, calculados para hacer daño sin dejar marcas evidentes, excepto donde no les importaba. Elías trató de protegerse, pero su cuerpo de 73 años no era rival para su violencia entrenada. Escuchó algo romperse en su pecho. Sintió sangre en su boca. A través de ojos hinchados, Elías vio una figura observando desde las sombras. Un hombre sin hogar con un teléfono parcialmente levantado grabando. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que la oscuridad se apoderara de la visión de Elías. Basta, dijo finalmente el oficial más alto. Sáquenlo de la vista. Lo arrastraron más adentro del callejón, sus talones raspando el concreto, y lo arrojaron detrás de un contenedor de basura como si fuera un desecho. Lo último que Elijah escuchó, antes de perder el conocimiento, fue a uno de los oficiales decirle al otro: nadie va a extrañar a otro viejo negro. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Riverside. Elijah yacía inconsciente, con máquinas pitando de manera constante a su lado. Su rostro era casi irreconocible, hinchado, lleno de moretones con el labio inferior partido. Un tubo le ayudaba a respirar, y vendajes le envolvían el pecho donde tenía 3 costillas fracturadas. En la sala de espera del hospital, un pequeño televisor montado en una esquina transmitía las noticias locales matutinas. Un anciano fue hospitalizado anoche tras un enfrentamiento con la policía en el vecindario de Gibson, informaba el presentador con neutralidad ensayada. Surgió un video que mostraba parte del incidente, donde los oficiales parecen estar defendiéndose de un hombre agresivo que interfería en un arresto. Las imágenes, borrosas y temblorosas, empezaban solo después de que Elijah ya había sido forzado al suelo. Faltaba el contexto, no se mostraba el inicio. Sin el desarrollo previo, parecía simplemente que los oficiales estaban controlando a alguien que se resistía a quedarse en el suelo. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras se realiza una investigación, continuó el presentador. El sindicato policial emitió un comunicado defendiendo las acciones de los oficiales como uso necesario de la fuerza contra un individuo que supuestamente ayudó a un sospechoso a escapar de la custodia. A 800 kilómetros de distancia, en una cabaña aislada entre pinos, Cameron Cross limpiaba un rifle de caza con precisión meticulosa. A sus 35 años, su cuerpo era un arma perfeccionada por el servicio militar. Músculos definidos, movimientos exactos y una mirada que no revelaba nada. El interior de la cabaña era austero, sin fotos en las paredes, muebles mínimos, nada personal salvo un baúl en la esquina. Su teléfono yacía sobre la mesa ignorado. 15 llamadas perdidas en el último mes. Cameron nunca contestaba. Tras 8 años en operaciones especiales, el silencio de las montañas era su única paz. Cuando el teléfono volvió a vibrar, estuvo a punto de dejarlo pasar. Pero algo, el instinto tal vez, lo hizo mirar la pantalla. Número desconocido. Cameron dejó que entrara al buzón de voz.
Un minuto después, la curiosidad ganó. Reprodujo el mensaje. Mi nombre es Thomas Washington. No me conoces, pero yo conozco a tu padre. La voz era grave. Urgente. Tu padre está en el hospital. Casi lo matan. Hospital Riverside, habitación 307. Puede que esta vez no lo logre. La mano de Cameron se cerró con fuerza sobre el teléfono. 8 años de desapego cuidadosamente cultivados se resquebrajaron apenas. Cruzó la habitación hacia el baúl en la esquina, abriéndolo por primera vez en años. Dentro, una pila de sobres sin abrir, todos dirigidos con la misma letra cuidadosa. Debajo, una fotografía. Un joven Elijah con el brazo sobre un Cameron adolescente, ambos sonriendo. Una vida pasada. Cameron sacó la foto y una carta, aún sellada. Él no lo abrió. Aún no. En su lugar, estiró la mano hacia su bolso de lona. 24 horas después, Cameron cruzó las puertas del hospital Riverside. Llevaba jeans y una camiseta gris sencilla, su porte militar imposible de disimular a pesar de la ropa civil. Su rostro no mostraba nada. Ningún miedo, ninguna ira, ningún dolor, solo evaluación. Cuando se acercó a la estación de enfermeras, una mujer mayor que regaba las plantas en el pasillo dejó caer su regadera. El agua se acumuló a sus pies mientras miraba. Señor, ten piedad, susurró. Cameron Cross. Asintió una vez reconociéndola apenas. No pensábamos que fueras a volver, continuó ella, con voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera oírla. No después de lo que pasó con tu madre. La mandíbula de Cameron se tensó imperceptiblemente. Habitación 307 fue todo lo que dijo antes de caminar más allá de ella. La UCI estaba tranquila, excepto por el constante pitido de los monitores. Cameron se detuvo en el umbral de la habitación 307, su expresión estoica finalmente vacilando. El hombre en la cama apenas se parecía al padre que recordaba. El rostro de Elijah era un paisaje de moretones en tonos morados y amarillos. Su respiración era superficial a pesar del tubo de oxígeno. Cameron se movió hacia la silla junto a la cama con precisión militar. Se sentó rígidamente, con las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Durante un largo momento, simplemente observó el vaivén del pecho de su padre. Nunca tuve la oportunidad de decir lo siento. Finalmente, susurró, la voz áspera por no usarla. No querría tu perdón, dijo una voz femenina desde la puerta. Lo que quiere es que estés aquí. Cameron se giró para ver a una joven enfermera de pie allí, con el cabello oscuro recogido en un práctico moño. Su placa decía Mira. ¿Eres su doctora?, preguntó Cameron. Solo su enfermera. Pero conozco bien a tu padre. Dirige un programa de alfabetización en el centro comunitario donde va mi hermanito. Ella dudó, luego entró y cerró la puerta detrás de ella. La historia oficial está equivocada. Los ojos de Cameron se entrecerraron ligeramente. ¿Qué pasó? Tu padre estaba protegiendo a alguien, un adolescente que estaba siendo acosado por esos policías. Ella sacó una memoria USB del bolsillo de su bata. Mi primo ve todo desde su puesto cerca de la licorería. Captó la mayor parte de lo que sucedió. Cameron tomó la memoria, sus dedos cerrándose sobre ella. Tu papá estaba protegiendo a alguien otra vez, dijo Amira suavemente. Aún es un héroe, aunque nadie lo vea. Después de que se fue, Cameron permaneció inmóvil junto a la cama. El peso de la memoria USB se sentía como un carbón ardiente en su palma. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, mientras Cameron caminaba por las calles del vecindario de su infancia. 8 años habían cambiado las cosas. Las antiguas tiendas de esquina ahora lucían letreros de café artesanal. Los terrenos abandonados se habían transformado en modernos edificios de apartamentos con pancartas de lujo, pero aún quedaban bolsillos intactos por este renacimiento selectivo. Cuadras donde la pobreza aún oprimía cada superficie. El vecindario de Elijah se encontraba en la intersección de esos dos mundos. Cameron notó que edificios estaban cerrados con tablones, cuáles tenían andamios sugiriendo una renovación inminente. El patrón no era aleatorio. Vaya, el hijo pródigo regresa. Cameron se giró para ver a un hombre acercándose. A principios de los 30, con un corte de pelo limpio pero con tatuajes desvanecidos, visibles en el cuello. Algo familiar en su postura. ¿Aaron?, preguntó Cameron, el reconocimiento apareciendo en su rostro. En carne y hueso. La sonrisa de Aaron no llegó a sus ojos. No pensé que me recordarías. Ha pasado un rato. Estás diferente. Sí, bueno. El viejo me salvó. Me metió en rehabilitación. Me ayudó a recuperar la custodia de mi hijo. Aaron estudió el rostro de Cameron. Desapareciste. No había acusación en sus palabras, solo un hecho. Cameron no lo negó. ¿Cómo está él?, preguntó Aaron. Inconsciente. Golpeado gravemente. Aaron negó con la cabeza lentamente. No está bien lo que hicieron. Para nada. Miró hacia la calle antes de continuar.
Ese chico al que ayudaba, Marcus, buen chico. Trabaja en el supermercado los fines de semana. Necesito encontrarlo, dijo Cameron. Está asustado. Los policías le dijeron que vendrían por su familia si hablaba. Aaron hizo una pausa, pero él está trabajando hoy, en el Pierce's Market en Westfield. Cameron asintió con una sola inclinación de cabeza en señal de agradecimiento. Tu padre nunca dejó de luchar por ninguno de nosotros, gritó Aaron mientras él se alejaba. Ni siquiera por ti. El Pierce's Market estaba casi vacío cuando Cameron entró. Detrás de la caja, un adolescente alto con ojos nerviosos escaneaba artículos para una mujer mayor. Cameron esperó, hojeando productos enlatados hasta que la tienda se vació. Las manos del chico temblaban mientras alineaba los productos cerca de la caja. ¿Marcus? Cameron se acercó lentamente, con las manos visibles. El adolescente se congeló. Sus ojos volaron hacia la salida. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Cameron en voz baja. Soy el hijo de Elijah Cross. El reconocimiento y el alivio inundaron el rostro del chico, seguidos inmediatamente por vergüenza. Corrí, susurró. Corrí y lo dejé allí. Te dijo que corrieras, corrigió Cameron. Esos policías empezaron a revisarme sin razón. Estaba caminando de regreso de la casa de mi primo. La voz de Marcus temblaba. No hicieron preguntas. Simplemente atacaron. Tu papá intervino y me dijo, corre, hijo, no mires atrás. Así que lo hice. La expresión de Cameron se mantuvo neutral, pero algo feroz ardía en sus ojos. Hiciste lo que él te pidió. Eso es todo. Marcus no pudo terminar la pregunta. Está vivo, le aseguró Cameron. ¿Conocías a esos oficiales? ¿Los habías visto antes? Marcus negó con la cabeza. No, pero sabían mi nombre de alguna manera. Me llamaron por él antes de que dijera algo. Eso fue lo raro. Mientras Cameron caminaba de regreso hacia el hospital, su teléfono sonó. Un número que reconoció esta vez. Contestó en silencio. Escuché que volviste. Una voz femenina, clara y profesional. Naomi. 8 años de silencio y ahora apareces buscando. ¿Qué exactamente? El tono de su hermana era lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. ¿Absolución? Estoy aquí por el viejo, dijo Cameron simplemente. ¿De veras? Porque no estuviste aquí cuando mamá murió. No estuviste aquí cuando papá recibió las notificaciones de ejecución hipotecaria. No estuviste aquí para nada. Cameron no dijo nada. Estaré allí en 1 hora. No desaparezcas antes de que llegue. Colgó. La cafetería del Riverside Hospital estaba casi vacía cuando Naomi Cross entró. A los 32 años se movía con propósito. Traje a medida, maletín en mano, ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en su hermano. Siempre se había parecido más a su madre. El mismo mentón decidido, la misma mirada analítica. «¿Estás bien?», ofreció Cameron mientras ella se sentaba frente a él. «Déjalo». Naomi puso su teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba por si llegaba una llamada importante. «¿Cuál es tu plan?» «Aún no tengo uno». «Típico». Ella se inclinó hacia adelante. «Mientras tú te has estado comportando como un hombre de las montañas, yo he estado intentando mantener lo que queda de esta familia unida. Papá se negó a dejar esa iglesia, incluso cuando el vecindario empezó a cambiar. Decía que su gente lo necesitaba. «Nuestra gente», corrigió Cameron en voz baja. «No lo hagas». Los ojos de Naomi destellaron. «No puedes reclamar eso ahora, no después de haberte ido». «Tuve razones». «Todos tenemos razones, Cameron. Simplemente no todos tenemos el lujo de desaparecer por ellas». Ella sacó una libreta. 2 oficiales están de licencia administrativa, James Griggs y Peter Holt. Ambos tienen quejas en sus archivos, todas misteriosamente desestimadas. Estoy construyendo un caso. ¿Has ido a la comisaría? Claro que sí. Me bloquearon. Dijeron que mi padre estaba combativo e interfería con los asuntos oficiales de la policía. Su pluma golpeó contra el papel. Necesito ese video que mencionó tu amiga enfermera. Cameron dudó. Aún no lo he visto. Pues, ¿qué estás esperando? ¿Navidad? Naomi sacudió la cabeza con frustración. Esto es lo que hago, Cameron. Soy abogada de derechos civiles. Déjame ayudarte. Antes de que Cameron pudiera responder, su teléfono se iluminó con un número desconocido. Respondió, escuchó brevemente y luego se levantó. Necesito ir a la comisaría, dijo. Te acabo de decir, no te ayudarán. No estoy buscando ayuda. Algo frío entró en su voz. Estoy reuniendo información. La quinta comisaría estaba ubicada en un edificio de ladrillo, que alguna vez fue el orgullo del vecindario. Ahora se erguía como una fortaleza en medio de un entorno cada vez más gentrificado. Cameron entró solo, Naomi esperando a regañadientes en su auto afuera. En el mostrador, Cameron adoptó una postura diferente, menos militar, más de civil incierto.
Vengo por mi padre, Elijah Cross. Me dijeron que podría obtener una copia del informe del incidente. El sargento de la mesa apenas levantó la vista. Los informes de incidentes tardan de 5 a 7 días hábiles en procesarse. Llena este formulario. Oficial, mi padre está en cuidados intensivos. Solo necesito entender qué pasó. Deberías haber pensado en eso antes de que interfiriera con un arresto. El sargento empujó un portapapeles hacia él. Llénalo o vete. Mientras Cameron tomaba el portapapeles, una puerta se abrió detrás del escritorio. Dos oficiales pasaron, uno de ellos deteniéndose cuando vio a Cameron. ¿Eres el hijo de Cross? El oficial era robusto, con el cabello cortado corto y ojos duros. Su placa decía Griggs. Cameron lo miró fijamente. Sí, soy el hijo de Elijah Cross. El oficial Griggs sonrió con desdén. Un consejo. El viejo debería haberse quedado en la cama donde pertenece. El portapapeles se dobló ligeramente en las manos de Cameron, la única señal externa de la rabia que fluía bajo su exterior calmado. Gracias por el consejo, dijo tranquilamente. Mientras Griggs se alejaba riendo, Cameron memorizó cada detalle de su rostro. Esa noche, Cameron durmió en la casa modesta de su padre por primera vez en 8 años. La casa estaba exactamente como la recordaba. Muebles desgastados, paredes llenas de libros y fotografías por todas partes. Fotografías que Cameron había evitado mirar durante casi una década. En el sueño, el control que Cameron mantenía se desmoronó. Sus sueños se llenaron de fragmentos de recuerdos, disparos, el grito de un niño, el peso de su rifle. Se despertó jadeando, las sábanas enredadas a su alrededor, el sudor empapando su piel a pesar de la habitación fresca. Por un momento no reconoció dónde estaba. Luego volvió la realidad, la casa de su padre, su habitación de la infancia. El peso de la presencia y la ausencia, igualmente, pesado. Por la mañana, Amira llegó a su puerta, su rostro tenso por la preocupación. No debería estar aquí, dijo mientras Cameron la dejaba entrar. Pero hay algo que necesitas saber. Se sentó en la mesa de la cocina, las manos fuertemente entrelazadas. Mi tío es Tom Griggs, el hermano del oficial Griggs. La expresión de Cameron no cambió, pero su atención se agudizó. Creo que él ha hecho cosas como esta antes, continúa Mira. Las cenas familiares, él y James solían bromear sobre limpiar el vecindario. Pensé que se referían al crimen real, pero ahora, ella metió la mano en su bolso y sacó un sobresellado. Tu padre le dio esto a mi tío en la iglesia hace 3 semanas. Lo encontré en el escritorio de Tom cuando estaba buscando sellos. El sobre contenía nombres y números de teléfono, nada más. Sin explicación. No sé qué significa, admitió Amira. Pero la noche antes de que atacaran a tu padre, mi tío y el oficial Griggs tuvieron una gran discusión sobre ese terco viejo predicador. Después de que Amira se fue, Cameron comenzó una búsqueda sistemática por la casa. En el estudio de su padre, detrás de libros sobre teología y derechos civiles, encontró lo que estaba buscando. Un viejo diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de la distintiva letra de Elisha. Oraciones, direcciones y referencias codificadas que al principio no tenían mucho sentido. Familia Jackson ofrecieron 50,000, rechazado, residencia Thompson, segunda oferta después del incidente aceptada, Churchland, oferta final rechazada, presión aumentando. Cameron pasó rápidamente por las páginas de entradas similares, cada una más preocupante que la anterior. Un patrón comenzaba a emerger, uno que iba más allá de un simple caso de brutalidad policial. Mientras estudiaba el diario, un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Abrió para encontrar a un anciano con collar clerical de pie en el porche. Pastor Wilson, reconoció Cameron, el amigo más viejo de su padre. «Te pareces a él», dijo el anciano, con la voz cargada de emoción. Los mismos ojos, la misma forma de pararse. Cameron retrocedió, invitándolo a entrar. Una vez sentado, el pastor Wilson fue directo al grano. Tu padre se interponía en el camino del dinero. Eso es de lo que realmente se trata esto. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente. Han estado comprando propiedades alrededor de la iglesia durante 2 años. Elijah se negó a vender el terreno del centro comunitario. ¿Quiénes son ellos? Compañía de desarrollo, Urban Rise o Urban Vista. Algo así. El pastor Wilson se inclinó hacia adelante. Después de cada negativa, algo sucedía. Robos, violaciones de código, acoso policial. ¿Y nadie hizo nada? ¿A quién le íbamos a contar? ¿A las mismas autoridades que estaban llevando a cabo la presión? El pastor Wilson negó con la cabeza tristemente. Tu padre documentó todo, pero él era solo un hombre viejo contra un sistema. Mientras el pastor se levantaba para irse, puso una mano pesada sobre el hombro de Cameron.
No busques más profundo, hijo, o serás el siguiente. Esa tarde Cameron volvió a caminar por el vecindario, esta vez prestando más atención a qué edificios estaban siendo renovados y cuáles permanecían intactos. Varias personas lo reconocieron. Algunos asintieron respetuosamente, otros se dieron la vuelta. El regreso del hijo pródigo ya era noticia en el vecindario. Fuera del centro comunitario, una mujer mayor que barría la acera detuvo su trabajo. «Tienes agallas apareciendo ahora», dijo, sin ser cruel. «Tu papá te necesitaba». «Lo sé», respondió Cameron con sencillez. «Nunca dijo una mala palabra sobre ti, ni una sola vez». Ella reanudó la barrida, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Al caer la noche, Cameron regresó al estudio de Elijah con renovado propósito. Extendió el diario, la lista de nombres y números de Amira y los registros de permisos de la ciudad que había obtenido en línea. Los nombres comenzaron a conectarse. Las propiedades cambiaron de manos. Los informes de incidentes policiales se agruparon alrededor de bloques específicos antes de la venta de propiedades. Los desarrolladores siempre tenían nombres diferentes, pero el patrón era inconfundible. Y en el centro de todo, una empresa llamada Urban Vista Holdings. Cameron tomó su teléfono y llamó a Naomi. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Urban Vista Holdings», dijo cuando ella contestó. «Creo que sé por qué atacaron a papá». «¿Por qué?», preguntó Naomi. «Porque estaba en el camino, y alguien decidió quitarlo». El amanecer rompió sobre la ciudad mientras Cameron permanecía en el estudio de su padre, rodeado de papeles y una laptop abierta. No había dormido. La pared frente a él se había transformado durante la noche. Notas adhesivas, impresiones y anotaciones manuscritas conectadas por hilo rojo formaban una compleja red de información. En el centro, Urban Vista Holdings. 3 horas de investigación habían revelado que Urban Vista Holdings era solo la punta visible de un iceberg corporativo. La empresa era propiedad de Westland Development Group, que a su vez estaba bajo el control de una firma de capital privado llamada Sentinel Capital Partners. Y quien controlaba la mayoría de las acciones de Sentinel era Colin Vance, excontratista de defensa y actual magnate inmobiliario. El nombre golpeó a Cameron como un golpe físico. Colin Vance, su antiguo comandante. El teléfono de Cameron vibró con un mensaje de Naomi. «Reunión con testigos a las 10, hospital a las 2, no llegues tarde». Antes de encontrarse con su hermana, Cameron tenía una parada que hacer. Encontró al oficial Griggs en una cafetería a 4 cuadras de la comisaría. Una rutina predecible para un hombre que valoraba su desayuno. Cameron se deslizó en el asiento frente a él sin invitación. Griggs levantó la vista de sus huevos, sorpresa que rápidamente fue reemplazada por desdén. «Vaya, si no es el hijo del héroe. ¿Tienes un deseo de muerte?» «Solo unas preguntas», respondió Cameron, con la voz neutral a pesar de la rabia que hervía bajo la superficie. «No tengo nada que decirte». Griggs dio un mordisco deliberado a su tostada. «Urban Vista Holdings, Colin Vance, el patrón de incidentes policiales antes de las adquisiciones de propiedades». Cameron mantuvo la voz baja. «Sé que hay una conexión». Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Griggs antes de que su expresión se endureciera de nuevo. «Estás metido en algo que no puedes manejar, niño soldado. Este no es el parque de juegos donde te toca ser el héroe. Mi padre está en cuidados intensivos por tu culpa». Griggs se inclinó hacia adelante, la voz bajando a un susurro peligroso. «Tu padre estaba en el camino. Estamos haciendo un favor a la ciudad, limpiándola». Sus ojos se entrecerraron. «Hice 4 giras en Irak antes de unirme a la policía. Conozco tu tipo. ¿Te crees especial por haber llevado un uniforme bonito? Eres solo otro tipo que no pudo con el mundo real». Cameron permaneció perfectamente inmóvil. Su control absoluto. «Si mi padre muere, no habrá suficiente distancia en esta tierra para salvarte». Griggs sonrió con desdén. «¿Es una amenaza?» «No», respondió Cameron, poniéndose de pie con suavidad. «Es inteligencia». En el hospital, Cameron encontró a Naomi ya en la habitación de su padre. La vista lo detuvo en el umbral. Elijah estaba despierto, los ojos abiertos aunque nublados por los medicamentos para el dolor. El tubo respiratorio ya no estaba, reemplazado por una cánula nasal. «Papá», la palabra sonó extraña en los labios de Cameron después de tantos años. Los ojos de Elijah lo encontraron. El reconocimiento llegó lentamente. «Cameron», susurró con la voz áspera por el tubo. «Viniste». Antes de que Cameron pudiera responder, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Elijah. Naomi lo sacó al pasillo. «Despertó hace una hora», explicó. «Está confundido, entrando y saliendo.
El doctor dice que es por los medicamentos y la conmoción cerebral. ¿Ha dicho algo sobre lo que ocurrió? Fragmentos. No suficiente para una declaración. El rostro profesional de Naomi se quebró ligeramente. Pero te reconoció. Eso es algo. Cuando regresaron a la habitación, Elijah había vuelto a quedar inconsciente. Su mirada los siguió a medida que se acercaban a la cama. ¿El chico? Preguntó, las palabras ligeramente arrastradas. Está a salvo, le aseguró Cameron. Le dijiste que corriera. Un suspiro de alivio suavizó los rasgos golpeados de Elijah. Bien. Su mano tembló mientras alcanzaba la de Cameron. Querían... Se detuvo, luchando por encontrar palabras. Querían que Dios saliera de este lugar. Cameron se inclinó más cerca. ¿Quién, papá? ¿Quién quería que te fueras? El hombre del traje azul. Ofreció dinero. Dijo que era tiempo de progreso. Los ojos de Elijah se cerraron brevemente. Cuando dije que no, él dijo, a veces el progreso necesita un empujón. Naomi tomó notas mientras Elijah hablaba, su mente de abogada registrando posibles pruebas. Papá, necesitamos hacer público el video, mostrar lo que realmente pasó. No, dijo Cameron con firmeza. Aún no. ¿Hablas en serio? La voz de Naomi se elevó. Tenemos evidencia de brutalidad policial, evidencia clara, y ellos tienen abogados, conexiones con los medios y el sistema de su lado. La expresión de Cameron era inquebrantable. Un video mostrando una paliza parcial no va a derribar lo que está pasando aquí. Necesitamos más. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Operaciones en la sombra? Algo así. La voz de Elijah interrumpió su discusión. Escúchense, murmuró antes de quedarse dormido nuevamente. Los hermanos se quedaron en silencio, el reproche aterrizando de lleno a pesar del estado debilitado de su padre. Más tarde esa tarde, Cameron se reunió con Jefferson Taylor, un ex inspector de vivienda de la ciudad, quien había aceptado hablar después de recibir una llamada del pastor Wilson. Se sentaron en el modesto apartamento de Jefferson, con las persianas bajadas a pesar del día soleado. Me despidieron hace 3 meses, explicó Jefferson, moviendo las manos nerviosamente con una taza de café. La razón oficial fueron recortes presupuestarios. La verdadera razón es que no quería firmar violaciones de código que no existían. Para las propiedades que Urban Vista quería adquirir, Jefferson asintió. Apuntaban a una manzana. De repente, comenzábamos a recibir quejas anónimas sobre edificios. Me enviaban a inspeccionar con instrucciones muy claras sobre lo que debía encontrar. Sacó una carpeta con documentos. Conservé copias de todo. Informes que me negué a falsificar. Correos electrónicos sugiriendo dónde mirar. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo Cameron con alivio evidente en su voz. ¿Estarías dispuesto a hacer una declaración? Ya la he escrito. Jefferson deslizó la carpeta sobre la mesa. Solo hace falta que la notariemos. Arreglaron encontrarse a la mañana siguiente en la oficina de Naomi. Cuando Cameron se levantó para irse, Jefferson lo detuvo tomándolo del brazo. Tu padre se levantó cuando nadie más lo hizo. Yo hago esto por él. Esa noche, Cameron recibió una llamada de Amira. Su voz estaba tensa por el pánico. Alguien me siguió a casa desde el hospital. Un SUV negro. Dio 3 vueltas a mi cuadra antes de estacionarse en la calle. ¿Estás sola? Cameron ya estaba tomando sus llaves. Sí, mi compañero de cuarto está fuera el fin de semana. Cierra las puertas. Aléjate de las ventanas. Estaré allí en 15 minutos. Cuando Cameron llegó, hizo un barrido completo del edificio de apartamentos de Amira antes de llegar a su puerta. Ella lo dejó entrar, con el rostro pálido por el miedo. Hoy un coche casi me saca de la carretera, dijo ella una vez dentro. Se desvió hacia mí en el último segundo. Podría haber sido un accidente, pero no lo fue, terminó Cameron. Se movió metódicamente por su apartamento, revisando ventanas y líneas de visión. Haz una maleta. No te quedas aquí esta noche. Mientras Amira reunía sus cosas, Cameron instalaba medidas de seguridad simples. Cuñas para las puertas, alarmas para ventanas compradas en una ferretería cercana. Mientras trabajaba, le explicó sus hallazgos sobre Urban Vista y Colin Vance. No están solo tras una propiedad. Están remodelando barrios completos, dijo, y están utilizando a la policía para despejar el camino. ¿Pero por qué me atacan a mí?, preguntó Amira, saliendo con una pequeña maleta de viaje. Porque nos ayudaste. Porque estás conectada a ambos lados a través de tu tío. Cameron miró su reloj. Mi contacto en el ayuntamiento me dio acceso a su sala de servidores esta noche. Primero te llevaré a un lugar seguro. Voy contigo, dijo Amira con firmeza.
He estado accediendo a los registros médicos de tu padre. Sé cómo moverme en sistemas seguros. Cameron la evaluó durante un largo momento antes de asentar con la cabeza. Quédate cerca. Haz exactamente lo que te diga. Bajo la cobertura de la oscuridad, se infiltraron en las oficinas del Departamento de Desarrollo Urbano. El contacto de Cameron, un conserje cuyo hijo había sido ayudado por el programa juvenil de Elijah, los dejó entrar por una entrada de servicio antes de continuar con su ronda. Tenemos 20 minutos antes del barrido de seguridad, susurró Cameron mientras se movían por pasillos poco iluminados hacia la sala de servidores. Dentro, Amira mantuvo la vigilancia mientras Cameron conectaba un dispositivo al terminal principal. Años de trabajo en inteligencia militar hicieron que la intrusión fuera meticulosa y rápida. Los archivos se copiaron rápidamente. Correos electrónicos, planes de desarrollo, datos de vigilancia. Mira esto, murmuró Cameron, señalando una carpeta titulada Zonas de mejora dirigida. Los mapas en la pantalla mostraban barrios divididos en secciones codificadas por colores. Las zonas rojas, principalmente barrios negros como el de Elijah, fueron marcadas para una reurbanización integral. No solo están comprando propiedades, se dio cuenta Mira. Están mapeando comunidades enteras para tomar el control. Cameron revisó más archivos, cada uno más comprometedor que el anterior. Escucha esto. Se han implementado protocolos de vigilancia para zonas de riesgo. Activos en su lugar. Miró a Mira. Están hablando de oficiales de policía. Los han convertido en seguridad privada para una empresa de desarrollo. Un sonido en el pasillo los congeló a ambos. Cameron desconectó rápidamente su dispositivo, asegurando los datos. Salieron por una salida de emergencia, con la alarma desactivada por la tecnología de grado militar de Cameron. Ya a salvo en el auto de Cameron, Amira finalmente hizo la pregunta que llevaba tiempo construyéndose. ¿Cómo sabes hacer todo esto? Las manos de Cameron se apretaron sobre el volante. Fui a operaciones especiales. La recopilación de inteligencia era parte del trabajo. ¿Y Colin Vance, el desarrollador detrás de todo esto? Mi antiguo comandante, admitió Cameron. Dirigía operaciones psicológicas en zonas de conflicto, creando inestabilidad y luego controlando las secuelas. Su voz se endureció. Parece que trajo la guerra a casa. A la mañana siguiente, Cameron recibió un mensaje de texto de Naomi. Jefferson no apareció. No pude contactarlo. Por la tarde las noticias confirmaron los peores temores de Cameron. Jefferson Taylor había sido encontrado muerto en su apartamento, un infarto, según el informe preliminar. Tenía 42 años y corría maratones, dijo Naomi cuando se encontraron en el hospital. No hay manera de que esto haya sido natural. No lo fue, coincidió Cameron. Están eliminando cabos sueltos. Naomi caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de espera. Me han ofrecido un puesto en Walker & Associates, una firma prestigiosa, el doble de mi salario actual. Se detuvo frente a Cameron. La oferta vino con una advertencia de dejar cualquier implicación en el caso de papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees? Los ojos de Naomi brillaron. Les dije que se metieran su dinero sangriento, pero eso significa que están preocupados por lo que podamos encontrar. Mientras visitaban a Elijah, quien seguía entrando y saliendo de la conciencia, Cameron compartió sus descubrimientos de la sala de servidores. Los hermanos empezaron a trazar conexiones entre Urban Vista Holdings, el departamento de policía y el ayuntamiento. No son solo unos policías corruptos, explicó Cameron. Es sistemático. Están utilizando tácticas de inteligencia militar en la vida civil para remodelar las comunidades. El teléfono de Naomi vibró con una alerta de noticias. Están diciendo que Jefferson tenía antecedentes de problemas cardíacos, leyó en voz alta. Eso es una mentira. Tengo sus registros médicos de la demanda por discriminación del año pasado. Perfecta salud. Al salir del hospital, Cameron sintió el peso de la vigilancia. Un sedán oscuro que había estado en el estacionamiento más temprano, ahora lo seguía a una distancia discreta. Guió a Naomi por una ruta que dificultaría la persecución. Necesitamos tener cuidado, advirtió. Con lo que pasó con Jefferson, están enviando un mensaje. Necesito volver al hospital, dijo Naomi. Quiero sacar las grabaciones de seguridad de la noche en que trajeron a papá. Podría mostrar algo. Yo lo haré, ofreció Cameron, menos conspicuo. Esa noche, Cameron regresó al hospital Riverside. Usando la placa de identificación de Amira, se coló en la oficina de seguridad durante el cambio de turno. Los archivos de grabaciones estaban organizados por fecha, pero cuando seleccionó la noche de la admisión de Elijah, la pantalla mostró un mensaje de error. Archivo no encontrado. ¿Buscas algo? Una voz vino de detrás de él.
Cameron se giró para encontrar a un guardia de seguridad observando desde la puerta. Alto, con porte militar, evidente a pesar del uniforme de guardia contratado. Solo estoy revisando las grabaciones del caso de mi padre, respondió Cameron con calma. El guardia dio un paso más cerca. Su placa decía Phillips. Esos archivos han sido requisados como parte de una investigación en curso, dijo Phillips. Su postura y terminología delataban entrenamiento militar. Solo canales oficiales. Cuando Cameron salió, Phillips lo llamó. No eres el único con pasado militar, soldado. La advertencia era clara. El oponente sabía exactamente a quién se enfrentaba. 3 días después, la condición de Elijah mejoró lo suficiente como para que hablara con más claridad. Cameron y Naomi se sentaron a su lado mientras un médico revisaba su progreso. La confusión está disminuyendo, aunque aún puede tener lagunas de memoria, explicó el médico. Físicamente se está recuperando bien, pero la recuperación será larga. Una vez que estuvieron a solas, Elijah apretó la mano de Cameron con sorprendente fuerza. Recuerdo más ahora, dijo, su voz aún ronca pero decidida. ¿Sobre el ataque? Naomi se inclinó hacia adelante, la grabadora lista. Elijah asintió lentamente. El chico, Marcus. Los oficiales lo detuvieron primero. Vi a uno de ellos dejar algo cerca de los pies del chico. Luego dijeron que lo habían encontrado. ¿Un arma? Preguntó Cameron. Una pequeña bolsa. ¿Drogas tal vez? El chico seguía diciendo que no era suyo. Elijah cerró los ojos brevemente. La memoria le causaba visible angustia. Estaban montando una trampa. Ahí fue cuando intervine. Cameron y Naomi intercambiaron miradas. Esto era peor de lo que pensaban. No solo brutalidad, sino fabricar pruebas. Papá, dijo Naomi suavemente. Tenemos que hacerlo público. Papá, dijo Naomi suavemente. Tenemos que hacerlo público. Tu testimonio podría hacer que lo maten, interrumpió Cameron. Jefferson Taylor estaba listo para testificar. Ahora está muerto. Elijah miró entre sus hijos. La comprensión apareció en sus ojos. Esto es más grande que solo yo, ¿verdad? Ninguno respondió directamente, pero su silencio fue suficiente confirmación. Esa noche, mientras Cameron se reunía con contactos que podrían tener información sobre Colin Vance, Naomi permaneció en la casa de su padre. En su estudio, rodeada de décadas de trabajo de su vida, se sintió atraída por una estantería que contenía álbumes familiares. Dentro de uno, descubrió un paquete de sobres, todos dirigidos a Cameron, todos devueltos sin abrir. Reconoció la letra de Elijah, la escritura cuidadosa que había llenado boletines de la iglesia y volantes comunitarios durante años. Naomi seleccionó una carta al azar, fechada 3 años antes, y comenzó a leer. Cameron, tu madre preguntó por ti otra vez hoy. Los tratamientos están pasando factura, pero su fe sigue siendo fuerte, al igual que la mía. Creo que encontrarás tu camino de regreso eventualmente. No porque necesites perdón, no hay nada que perdonar, sino porque necesitas perdonarte a ti mismo. La carga que llevas no era solo tuya. Cuando estés listo estaremos aquí. Con amor, papá. Las lágrimas nublaron la visión de Naomi mientras leía carta tras carta, cada una expresando un amor incondicional y una esperanza inquebrantable por el regreso de Cameron. Ningún reproche, ningún juicio, solo los brazos abiertos esperando a un hijo pródigo. Cuando Cameron regresó cerca de la medianoche, encontró a Naomi aún en el estudio. Las cartas esparcidas a su alrededor. Él nunca dejó de amarte, dijo suavemente. Incluso cuando el resto de nosotros estábamos enojados, él seguía escribiendo estas cartas. Mantuvo tu cuarto listo. Cameron se quedó en la puerta, sus muros cuidadosamente construidos amenazando con desmoronarse. No merecía su fe. Tal vez ese sea el punto de la fe, respondió Naomi. No se trata de merecerla. A la mañana siguiente, Cameron condujo a Amira a su turno en el hospital. Se sentaron en silencio hasta que finalmente ella hizo la pregunta que había estado creciendo entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Cameron miraba al frente, las manos apretadas en el volante. Por un momento, Amira pensó que no respondería. Luego, con la voz baja y controlada, dijo, mi última misión, redada en un sospechoso almacén de armas en un pueblo remoto. La información era errónea. No había armas, solo familias. Su expresión permaneció congelada, pero algo se rompió en sus ojos. Un niño corrió hacia nosotros. Pensé que tenía una granada. Era un juguete. Amira no dijo nada, simplemente escuchó. Lo maté. 7 años. La voz de Cameron se quebró por primera vez. Cuando llegué a casa, no pude enfrentarme a mi padre. Toda su vida fue sobre salvar personas. La mía se convirtió en matarlas. ¿Es por eso que te quedaste alejado cuando tu madre se enfermó? Cameron asintió una vez. Estaba en Alemania cuando Naomi me llamó.
Me dijo que mamá quería verme antes de la cirugía. Le dije que intentaría llegar. Pero no lo hice, tenía miedo. ¿De qué? De que ella me mirara y viera en lo que me había convertido. Lo que había hecho. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Ella murió 3 días después. Nunca pude despedirme. Tu padre te perdonaría, dijo Amira suavemente. Ese es el problema. Él lo haría. Yo no lo merezco. En el hospital encontraron a Elijah examinando una Biblia que Naomi le había llevado. Sus dedos trazaron pasajes familiares con reverencia. Encontré algo, le dijo a Cameron cuando estaban a solas. Más nombres. Ocultos aquí. Los márgenes de la Biblia contenían pequeñas anotaciones, nombres, fechas e iniciales, todas coincidiendo con el patrón de incidentes policiales antes de las ventas de propiedades. Empecé a notarlo hace 2 años, explicó Elijah. Primero la familia Wilson en Elm Street. La policía plantó drogas, arrestó a su hijo. 2 semanas después, vendieron su casa por la mitad de su valor. Luego los sastres de Jackson Avenue aparecieron violaciones al código de construcción de la nada. El patrón siguió repitiéndose. Entonces empezaste a documentarlo todo, dijo Cameron, comprendiendo de inmediato. Elijah asintió. La pared de la iglesia, detrás de la pintura de Daniel en el foso de los leones. Escondí un libro de contabilidad allí. Cada transacción, cada soborno del que supe, nombres de oficiales involucrados. Naomi llegó mientras discutían sobre el libro de contabilidad. La iglesia tiene programada una inspección de incendios mañana por la mañana, les informó. Necesitamos conseguir ese libro ahora. Esa tarde Cameron se acercó solo a la vieja iglesia. El edificio de ladrillo se mantenía orgulloso a pesar del cambio en el vecindario que lo rodeaba. Una estructura victoriana con vitrales que representaban escenas de liberación y esperanza. Al entrar por una puerta lateral, notó nuevos carteles de condena pegados en la entrada. El silencio dentro estaba cargado de recuerdos. Este lugar había sido el centro de su infancia, antes de que la guerra y la culpa lo alejaran. La pintura colgaba donde siempre lo había hecho. Daniel rodeado de leones, su rostro sereno en la fe. Cameron la retiró cuidadosamente de la pared, revelando un pequeño espacio vacío detrás. Dentro estaba un libro encuadernado en cuero, sus páginas llenas de los meticulosos registros de Elijah. Nombres, fechas, cantidades, propiedades, oficiales de policía involucrados. Un registro completo de corrupción que abarcaba 3 años. Mientras Cameron aseguraba el libro en su chaqueta, escuchó pasos en la entrada principal. A través de una ventana, vio a 2 hombres con uniformes de inspectores de incendios, pero su actitud y los bultos bajo sus chaquetas contaban una historia diferente. Cameron salió sigilosamente por el altillo del coro mientras ellos entraban en el santuario principal. Cuando se dieron cuenta de que alguien había estado allí, ya estaba a 3 cuadras de distancia. Esa noche los hermanos Cross se reunieron con Aaron en un restaurante fuera del vecindario. Después de su transformación de miembro de una pandilla a padre responsable, Aaron había mantenido conexiones en ambos mundos. Valiosa información en una comunidad sitiada. Escuché algo hace 2 semanas, les dijo Aaron, en voz baja a pesar de estar el restaurante vacío. 2 oficiales hablaban detrás del mercado de Pierce y dijeron que estaban limpiando bloques antes de la temporada de tasación. Uno de ellos mencionó a tu papá específicamente. Dijo que él estaba complicando las cosas al reunir a los rezagados. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre esto? Preguntó Naomi. Aaron dudó, mirando la foto de su pequeño hijo en su billetera. Aaron dudó, mirando la foto de su pequeño hijo en su billetera. ¿Por el señor Cross? Sí. Él me dio mi vida de vuelta cuando todos los demás me descartaron. Miró directamente a Cameron. Pero necesito garantías. Por mí, hijo. Te protegeremos, prometió Cameron. Después de que Aaron se fue, los hermanos permanecieron en la cabina, revisando todo lo que habían reunido. El libro de contabilidad, los archivos del servidor, las declaraciones de los testigos y el video parcial de la golpiza a Elijah. Necesitamos más, insistió Cameron. Esto implica a algunos oficiales y muestra un patrón, pero no llega lo suficientemente alto. Vance sigue aislado. Tal vez ese no sea el punto, contraargumentó Naomi. Tal vez no necesitamos derribar todo el sistema de una vez. Solo necesitamos suficiente presión para forzar la responsabilidad por lo que le pasó a papá. Cayeron en silencio mientras la camarera les rellenaba el café. Cuando se fue, Naomi cruzó la mesa y tomó la mano de su hermano. El primer gesto de este tipo desde su regreso. «¿Sabes lo que diría papá?», dijo suavemente. «Él diría que esto no se trata de venganza, se trata de justicia». Algo cambió en la expresión de Cameron.
un suavizamiento alrededor de los ojos, una grieta en la armadura que había construido después de años de guerra. No estoy seguro de saber la diferencia ahora. Entonces, déjame recordártelo. Naomi apretó su mano. No tienes que ser perfecto, solo no desaparezcas otra vez. Cameron miró a su hermana. Realmente la miró por primera vez desde su regreso. Vio la fuerza que había desarrollado en su ausencia, la determinación que reflejaba la de su padre. No lo haré, prometió. 2 días después, la tragedia golpeó. Aaron fue encontrado muerto en un callejón, a 3 cuadras de su apartamento. Causa oficial, sobredosis de droga. Eso es imposible, insistió Naomi cuando Cameron le dio la noticia. Estaba limpio desde hacía 4 años. Entrenaba a los niños en el béisbol. No lo haría. No fue una sobredosis, dijo Cameron sombríamente. Vi el cuerpo. Había marcas de restricción en sus muñecas. El sitio de la inyección no era el de un usuario. Las noticias locales apenas cubrieron la historia. Solo otro dato más en un vecindario que ya habían descartado. Cuando mencionaron a Aaron, lo describieron como un hombre con un historial de problemas con las drogas, a pesar de los años de sobriedad. No solo lo mataron, dijo Naomi mientras veían el despreciativo informe de noticias. Borraron todo lo que él se convirtió, todo lo que logró. Cameron se quedó junto a la ventana observando los coches de policía que pasaban lentamente frente a la casa de Elijah por tercera vez ese día. Su rostro estaba tallado en piedra, pero un fuego peligroso ardía en sus ojos. No más conversaciones de paz, dijo finalmente. Es hora de ir a la guerra. Naomi se levantó y se puso a su lado, su expresión igualmente determinada pero temperada con la sabiduría de su padre. No, corrigió ella. Es hora de hacer que escuchen la verdad, con todos observando. 3 días después del asesinato de Aaron, el callejón donde encontraron su cuerpo se transformó de un espacio olvidado entre edificios a un mar de luces de velas. Cientos se reunieron de pie, hombro con hombro, en una quieta desafianza. Carteles hechos a mano que decían «Justicia para Aaron» y «Te recordamos» se alzaban por encima de la multitud. Cameron estaba al borde, observando mientras Naomi tomaba su lugar junto a la madre de Aaron y su hijo de 7 años. Cualquier duda que su hermana pudiera haber tenido sobre hacer esto público había desaparecido con la muerte de Aaron. Ahora se movía con la ira justa de alguien que no tenía nada más que perder. Nos dicen que algunas vidas importan menos que otras. La voz de Naomi resonó en la multitud, sin necesidad de amplificación. Se espera que aceptemos cuando nuestros vecinos son encontrados muertos en callejones, cuando nuestros mayores son golpeados en las calles, cuando nuestra comunidad es desmantelada pedazo a pedazo. La multitud murmuró en acuerdo. Aaron Turner era un padre, un entrenador, un hombre que reconstruyó su vida después de sus errores. El sistema quiere que recuerdes solo su pasado, no el futuro que le fue arrebatado. Su voz se quebró ligeramente al mirar al hijo de Aaron. Pero nosotros lo recordaremos todo y exigiremos respuestas. Mientras Naomi hablaba, Cameron notó al menos 3 patrullas de policía sin marcar estacionadas en el perímetro. Los oficiales dentro observaban a través de las ventanas tintadas, documentando los rostros en la multitud. Cameron memorizó sus placas mientras mantenía el rostro alejado de sus cámaras. Por la mañana, justicia para Aaron era tendencia local. Las fotos de la vigilia aparecieron en sitios de noticias, aunque la mayoría de los medios principales enterraron la historia bajo titulares más cómodos. No es suficiente, dijo Cameron mientras él y Naomi revisaban la cobertura de los medios desde la mesa de la cocina de Elijah. Lo están tratando como una historia local de interés humano. Necesitamos atención nacional. Naomi asintió, con la laptop abierta frente a ella. Por eso acabo de enviar esto al editor del Tribune. Le dio vuelta a la pantalla para mostrarle un artículo de opinión titulado «El precio del progreso. Cómo los dólares del desarrollo compran poder policial». El nombre del autor decía «Anónimo». Detalla todo. El patrón de acoso policial antes de la venta de propiedades. Los barrios objetivo. Las conexiones con Urban Vista. Naomi cerró la computadora portátil. No hay suficientes detalles para identificar nuestras fuentes, pero hay suficiente verdad para ponerlos nerviosos. ¿Cuándo se publica? Mañana por la mañana, en la primera página de la edición digital. Naomi tomó un sorbo de su café. Y he enviado copias a 6 otros medios importantes. Una vez que uno publique, los demás no querrán quedarse atrás. Cameron estudió a su hermana con renovado respeto. Papá estaría orgulloso. Me enseñó bien. La sonrisa de Naomi fue agridulce. Luchar contra el sistema desde dentro. Usar sus propias herramientas en su contra. El artículo de opinión golpeó como un trueno.
Para el mediodía, se había compartido miles de veces en las plataformas sociales. La última línea se convirtió en un grito de protesta en toda la ciudad. No somos desechables, ya no más. Como se predijo, los medios competidores se apresuraron a seguir con sus propias historias. Los reporteros locales que habían ignorado el patrón comenzaron a investigar los registros de propiedades, los historiales de quejas policiales y los planes de desarrollo. Cameron y Naomi monitorearon la cobertura desde la habitación del hospital de Elijah. Su padre ya estaba sentado, el color regresando a su rostro a pesar de los moretones persistentes. «Me están llamando», dijo Elijah, señalando la pila de mensajes que Naomi había traído. Reporteros, líderes comunitarios, antiguos feligreses, todos contactando ahora que la historia está ganando fuerza. «No tienes que hablar con ninguno de ellos», le aseguró Cameron. Elijah negó con la cabeza lentamente. «¿Todos esos años predicando sobre mantenerse firme por la verdad y ahora debería esconderme? No, hijo. Hijo, cuando llegue el momento, debemos estar listos para hablar». Una enfermera interrumpió con una noticia que aceleraría su cronograma. «Hay alguien en el vestíbulo preguntando por ti», le dijo a Cameron. «Dice que su nombre es Davis. Dice que tiene el video completo de lo que le pasó a tu padre». El hombre que esperaba en el vestíbulo del hospital era delgado como un raíl, con la piel curtida y ojos cautelosos. Sostenía una mochila maltrecha contra su pecho, como si contuviera un cargamento valioso. «¿Eres su hijo?», preguntó cuando Cameron se acercó. Cameron asintió. «Lo filmé, todo». Davis miró nerviosamente a su alrededor. «He estado escondido desde entonces. Ellos me han estado buscando». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Naomi. «Escuché sobre la vigilia. Pensé que si ustedes eran lo suficientemente valientes para hacer eso, yo debería ser lo suficientemente valiente para salir adelante». Sacó su teléfono de su mochila. «Todo está aquí, desde el principio. Antes de que lo tocaran. Muestra todo». Cameron tomó el teléfono, abrió el archivo de video y presionó play. La imagen estaba algo temblorosa, pero lo suficientemente clara como para ver a Elijah acercándose a los oficiales con las manos visibles. El adolescente retrocediendo con miedo, sin agresión de parte de Elijah, solo palabras medidas. Luego el primer oficial empujándolo y la situación escalando a brutalidad en segundos. «Esto cambia todo», susurró Naomi. En pocas horas, Naomi había hecho una copia segura del video completo y lo había liberado a través de canales legales a medios selectos. Para la tarde se estaba reproduciendo en pantallas de toda la ciudad la verdad sin editar de lo que le había sucedido a Elijah Cross. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cientos se reunieron espontáneamente fuera de la comisaría. Más se reunieron en el ayuntamiento. Carteles que decían «Justicia para Elijah» aparecieron en ventanas y en las esquinas de las calles. A diferencia de la cobertura noticiosa desinfectada que siguió al incidente inicial, esta vez la historia no pudo ser contenida. La imagen de un anciano respetado siendo brutalizado por proteger a un adolescente atravesó las divisiones políticas y forzó conversaciones incómodas. Cameron monitoreó las protestas desde la distancia. Su entrenamiento militar le permitió identificar puntos de conflicto potenciales y dirigir a los voluntarios encargados de la paz a través de mensajes seguros. Cuando la policía formó líneas con equipo antidisturbios, Cameron se aseguró de que los mariscales de la protesta crearan zonas de amortiguamiento para prevenir confrontaciones. «No estamos aquí para el conflicto», les instruyó al equipo de voluntarios. «Estamos aquí para ser vistos, para ser escuchados. Nadie se va a hacer daño hoy». A medida que la presión pública aumentaba, Colin Vance finalmente emergió de las sombras. Sus conexiones con el conglomerado mediático inundaron las ondas locales con piezas de asesinato de carácter. Expertos cuestionando la salud mental de Elijah, analistas sugiriendo que el centro comunitario había sido mal gestionado y comentaristas insinuando que la gentrificación era simplemente una evolución urbana natural. Una transmisión de la tarde incluyó un informe médico filtrado que afirmaba que Elijah sufría de demencia en sus primeras etapas, una completa falsedad que, sin embargo, sembró dudas sobre su testimonio. «Están desesperados», observó Naomi mientras miraban la cobertura, «lo que significa que estamos cerca». Su progreso vino acompañado de costos crecientes. A la mañana siguiente, Naomi recibió una notificación de una queja ética presentada en su contra ante la Asociación de Abogados del Estado.
La queja anónima la acusaba de filtrar materiales legales confidenciales y manipular testigos. Esto es absurdo, se enfureció, leyendo la carta formal. Me suspendieron la licencia mientras dure la investigación. Cada caso en el que estoy trabajando está ahora en suspenso. Nos están aislando, dijo Cameron, cortando tus recursos profesionales, poniendo a prueba nuestra determinación. Esa noche apareció un mensaje en el correo electrónico cifrado de Cameron, una dirección que él solo había usado para comunicaciones militares años atrás. El remitente se identificó solo como Scope. Tengo acceso a las copias de seguridad cifradas del servidor de Urban Vista, documentación completa de sus operaciones, registros de pagos, comunicaciones con funcionarios de la ciudad y con la policía. Todo lo que necesitas para destapar esto. Pero tengo una condición: quemarlos todos públicamente, sin acuerdos, sin resoluciones, exposición completa. Si estás interesado, responde con las coordenadas de la iglesia de tu padre. Te encontraré. Cameron rastreó el mensaje a través de múltiples proxies, pero el remitente permaneció oculto tras medidas de seguridad sofisticadas que pocos civiles podrían manejar. Cuando se lo mostró a Naomi, su mente legal inmediatamente planteó preocupaciones. Podría ser legítimo. También podría ser una trampa para atraparnos haciendo algo ilegal, advirtió. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Cameron, escribiendo las coordenadas de la iglesia. La respuesta llegó en minutos. Mañana medianoche. Entrada de servicio, Westview Tower. Ven solo. Trae herramientas para extracción digital. Westview Tower se alzaba 40 pisos sobre el distrito financiero, una de las propiedades más prestigiosas de Urban Vista. Su exterior de vidrio brillante albergaba startups tecnológicas, bufetes de abogados corporativos y los apartamentos privados de la élite de la ciudad. Cameron pasó el día vigilando el edificio, mapeando las patrullas de seguridad y la ubicación de las cámaras. A la medianoche exacta, se acercó a la entrada de servicio con un uniforme de mantenimiento prestado por un simpatizante. Un carrito de limpieza proporcionaba cobertura para su equipo. Dentro encontró el ascensor de servicio abierto por una joven con ojos afilados y el cabello teñido de púrpura recogido en un apretado moño. «Llegas tarde, Cross», dijo ella, aunque él llegó exactamente a tiempo. «¿Scope?», ella asintió una vez. 14 minutos hasta que la patrulla de seguridad regrese. Tenemos que movernos. Descendieron a un nivel de sótano no marcado en los planos públicos del edificio. Detrás de la pared falsa de un cuarto de mantenimiento, había una sala de servidores que zumbaba con equipo avanzado. La red paralela de Urban Vista, explicó Scope, mientras eludía los protocolos de seguridad con facilidad practicada. Mantienen las operaciones sensibles fuera de los sistemas corporativos principales. Una infraestructura paralela para sus actividades menos legales. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó Cameron mientras conectaba su equipo de extracción. La diseñé yo, respondió Scope mientras sus dedos volaban sobre el teclado, hasta que me di cuenta de para qué lo estaban usando. Ahora estoy enmendando mi error. Los archivos que descubrieron revelaron una conspiración más extensa de lo que incluso Cameron había imaginado. Informes policiales falsificados para presionar a los residentes, datos de vigilancia sobre líderes comunitarios y cronogramas detallados para las transiciones de los barrios. Lo más condenatorio fueron las carpetas, que contenían comunicaciones directas entre Colin Vance y altos funcionarios de la ciudad, incluidas órdenes específicas sobre propiedades problemáticas. El nombre de Elijah apareció en múltiples intercambios. La situación con el crucifijo requiere resolución inmediata. La propiedad del centro comunitario es esencial para la fase 3. Si no acepta la oferta final, pasen a medidas alternativas. La iglesia ya está programada para demolición debido a preocupaciones estructurales. Los CBA han terminado de descargar los archivos finales. Una alerta apareció en la pantalla de Scope. Protocolo de seguridad iniciado. Alguien sabe que estamos aquí. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos. Tal vez menos. Limpiaron sus huellas digitales y escaparon por un muelle de carga momentos antes de que la seguridad invadiera la sala de servidores. Desde una distancia segura, Cameron observó cómo los vehículos de seguridad privada rodeaban el edificio. Revisarán las cámaras, observó Scope mientras se separaban. He repetido las grabaciones del sótano, pero prepárate para desaparecer por un tiempo. La información que habían reunido era incendiaria, suficiente para implicar a docenas de funcionarios, oficiales y ejecutivos. Pero aún necesitaban a un informante creíble de la ley, dispuesto a confirmar el patrón de involucramiento policial. Ese testigo potencial apareció inesperadamente al día siguiente.
El oficial Ray Méndez, un policía de patrullaje que llevaba 15 años en el departamento, contactó a Naomi a través de un canal seguro proporcionado por un conocido en común. No puedo ser visto contigo, explicó durante su reunión clandestina en el sótano de una iglesia al otro lado de la ciudad. Pero he visto esto suceder durante años. Tu padre siempre fue bueno con mi familia. Merece algo mejor que esto. Méndez reveló que la corrupción iba más allá de los negocios inmobiliarios e incluía la persecución sistemática de jóvenes en barrios específicos. Es más grande de lo que incluso tú piensas, les dijo. Están enfocándose en los chicos, adolescentes en su mayoría, haciéndolos entrar en el sistema desde jóvenes, creando antecedentes que los siguen durante toda su vida, lo que facilita su eliminación más tarde cuando quieren las propiedades. ¿Testificarás sobre esto?, preguntó Naomi. Méndez dudó antes de asentir. Con protección. Mi familia también. He documentado todo, fechas, nombres, lugares. Todo está en una memoria en la casa de mi hermana. Arreglaron para que él presentara una declaración jurada ante un juez de confianza a la mañana siguiente. Mientras tanto, Elijah seguía recuperándose. Su fuerza regresaba con cada día que pasaba. Los médicos lo dieron de alta para el alta dentro de la semana, aunque necesitaría terapia física continua. Cuando Cameron lo visitó esa tarde, encontró a su padre sentado en una silla junto a la ventana, observando a la multitud reunida abajo. Los seguidores mantenían una vigilia constante fuera del hospital, sosteniendo pancartas y cantando himnos que flotaban hasta la habitación de Elijah en el cuarto piso. Necesitan algo en qué creer, dijo Elijah sin girarse. Más que justicia para un viejo. Ya es más que tú, reconoció Cameron. Es sobre todo el sistema. Elijah asintió lentamente. Entonces debemos darles la verdad, toda la verdad. La noche siguiente, a pesar de las protestas de su médico, Elijah insistió en asistir a una reunión comunitaria. En el patio de la iglesia, Cameron y Naomi lo ayudaron a subir a una silla de ruedas. Aunque él se negó a quedarse sentado una vez que llegaron, cientos se habían reunido en el espacio. Familias, ancianos, niños, líderes comunitarios. Cuando Elijah se levantó tambaleante, apoyándose con fuerza en un bastón, un silencio cayó sobre la multitud. Por un momento simplemente permaneció allí, su rostro magullado visible para todos. Luego, con una voz que llevaba décadas de autoridad moral, comenzó a hablar. Puedo estar viejo, dijo, cada palabra medida y clara. Pero mi Dios sigue siendo más grande que sus mentiras. La multitud estalló en vítores y aclamaciones. Los teléfonos capturaron el momento, enviándolo al instante a través de las redes sociales. Se convirtió en la imagen que los medios no pudieron ignorar. Un anciano herido de pie contra Goliat, respaldado por su comunidad. La audiencia disciplinaria contra Naomi fue programada con inusitada rapidez, un intento claro de desacreditarla antes de que pudiera presentar sus pruebas públicamente. Ella llegó al tribunal flanqueada por 3 colegas abogados que se habían ofrecido voluntarios para representarla de manera pro bono. Mientras el panel se preparaba para comenzar las diligencias, un secretario del tribunal pasó rápidamente una tableta al jefe del comité de ética. La expresión de la mujer cambió de oficialidad a shock mientras desplazaba el dedo por lo que aparecía en la pantalla. Este juicio se pospondrá indefinidamente, anunció abruptamente. Más tarde supieron lo que había sucedido. Minutos antes de la audiencia, Scope había filtrado una transcripción completa de correos electrónicos internos de la ciudad, que demostraban que la queja ética había sido orquestada por Bradley Wilson, un socio senior de la antigua firma de Naomi, con vínculos financieros directos con Urban Vista. Están desesperados, observó Naomi mientras veían la cobertura de noticias de la tarde, cometiendo errores. Uno de esos errores se hizo evidente cuando el oficial Griggs, frustrado por su suspensión y la creciente atención pública, atacó a un reportero que lo había acorralado fuera de su casa. Las imágenes de él golpeando al camarógrafo se difundieron rápidamente, convirtiéndose en una nueva confirmación visual del temperamento contra el que habían estado luchando. Esa noche, mientras revisaban las pruebas acumuladas en la casa de Elijah, Naomi finalmente abordó el peso que había permanecido entre ellos durante años. Necesito decirte algo, dijo, apartando los informes legales que había estado anotando. Sobre mamá. Cameron se quedó inmóvil, esperando. Cuando le diagnosticaron, ella quiso esperar por ti antes de la cirugía. Yo le dije que no. La voz de Naomi tembló. Le dije que no vendrías, que esperar solo la pondría en riesgo. La confesión colgó entre ellos. Yo te culpaba por irte, continuó. Pero tenía miedo de que no volvieras en absoluto. Que ella estaría destrozada esperando a alguien que nunca llegaba.
Cameron absorbió esto en silencio, su rostro inexpresivo. Ella esperó de todos modos, terminó Naomi. 3 días extra, hasta que el médico dijo que no podían esperar más. Ella tenía razón al esperar, dijo finalmente Cameron. Yo venía. Estaba en un vuelo cuando ella entró a cirugía. Los ojos de Naomi se abrieron. Nunca lo dijiste. La misión terminó temprano. Estaba de regreso en mi camino a casa. Su voz estaba vacía de un antiguo dolor. Aterricé con la noticia de que ella se había ido. La revelación quedó entre ellos. Años de culpa y dolor, construidos sobre un trágico desajuste de tiempos y falta de comunicación. Lo siento, susurró Naomi. Yo también. Su reconciliación fue interrumpida por un mensaje encriptado de uno de los contactos militares de Cameron, un ex miembro de su equipo de operaciones especiales, que ahora trabajaba en seguridad privada. Las tácticas de Vance parecen muy familiares. ¿Recuerdas Kabul? ¿Los protocolos de desplazamiento? Está usando el manual aquí, realizando operaciones psicológicas domésticas contra civiles. Pensé que deberías saberlo. Adjuntado había un documento que mostraba paralelismos perturbadores entre las tácticas urbanas de contrainsurgencia que habían utilizado en el extranjero y los métodos que se estaban implementando en barrios específicos. Vigilancia, puntos estratégicos de presión e identificación de líderes comunitarios para su neutralización. La última pieza del rompecabezas encajó a la mañana siguiente, cuando Naomi y Amira, trabajando juntas en el hospital, descubrieron archivos sobre protocolos de reubicación que habían sido archivados erróneamente en una base de datos del Departamento de Salud de la ciudad. Lo llaman un programa de intervención juvenil, dijo Amira mientras examinaban los documentos. Pero mira las ubicaciones. Las coordenadas coincidían con propiedades remotas de las empresas subsidiarias de Vance. Instalaciones de detención juvenil reconvertidas, reutilizadas como centros de modificación de conducta. Los registros mostraban que docenas de chicos adolescentes de barrios objetivo habían sido arrestados por infracciones menores, luego reubicados a estas instalaciones por órdenes judiciales. Están eliminando a la próxima generación de líderes comunitarios, se dio cuenta Naomi, asegurándose de que no quede nadie para organizar la resistencia cuando hagan su último movimiento. Mientras recopilaban sus pruebas para hacerlas públicas, ocurrió un desastre. El oficial Méndez, su informante que estaba preparado para testificar, desapareció la noche antes de que su declaración fuera registrada. Se informó que su familia fue trasladada a una casa segura para protección, pero la dirección llevaba a una propiedad gestionada por Urban Vista, Seguridad. El mensaje era claro. Incluso aquellos dentro del sistema serían silenciados si hablaban. Esa noche, Cameron recibió un mensaje privado en video desde una cuenta segura. Cuando lo reprodujo, el rostro de Colin Vance llenó la pantalla, más viejo de lo que Cameron recordaba, pero con los mismos ojos calculadores que una vez comandaron operaciones militares. «Ya no eres un soldado, Cross», dijo Vance, su voz conversacional, como si estuvieran discutiendo estrategia mientras tomaban café. «Eres una carga, y yo limpio las cargas». Cameron reprodujo el video en silencio para Naomi. Su expresión se endureció con cada fotograma. «¿Qué estás pensando?», preguntó ella cuando terminó. «Es hora de convertirse en lo que teme». Durante las siguientes 48 horas, Cameron y Naomi crearon algo con lo que Vance no podría luchar ni con intimidación ni con difamación. Una coalición pública tan diversa que no se podría desacreditar. Reunieron a sobrevivientes de la violencia policial, maestros comunitarios, oficiales honestos que habían sido apartados, clérigos de múltiples religiones, pequeños empresarios e incluso exfuncionarios de la ciudad que habían renunciado en lugar de participar en la corrupción. La llamaron la Iniciativa Liga, un movimiento basado en exponer los abusos sistemáticos mientras se ofrecía una visión para un desarrollo auténtico de la comunidad. Cada participante grabó su testimonio, proporcionó documentación o ofreció su experiencia, lo que formó piezas de la verdad más amplia. Trabajando desde la sala de estar de Elisha, ahora convertida en un centro de operaciones, se preparaban para una transmisión final que presentaría su caso al mundo, completa con pruebas, nombres, testimonios, videos y confesiones. Mientras Amira configuraba los componentes técnicos y Naomi finalizaba las protecciones legales para sus fuentes, Cameron se sentó junto a la cama de su padre, donde Elijah descansaba entre las sesiones de fisioterapia. «Mañana salimos en vivo», le dijo Cameron. «Todas las plataformas principales simultáneamente. Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás». Elijah extendió la mano hacia la de su hijo, su agarre sorprendentemente fuerte a pesar de todo lo que había soportado.
Durante todos estos años, dijo suavemente, recé para que encontraras propósito de nuevo, para que sanaras de lo que pasó en el extranjero. Sus ojos sostenían los de Cameron con firmeza. Esto no se trata de venganza, ¿verdad? No, respondió Cameron con sinceridad. Se trata de hacerles enfrentar lo que han hecho, de hacerles ver a las personas que han intentado borrar. Elijah asintió satisfecho. Entonces esta vez, dijo, también escucharán tu voz. Salimos en vivo en 60 segundos. La voz de Amira era firme mientras hacía los últimos ajustes a los equipos de transmisión instalados en la sala de estar de Elijah. Lo que había comenzado como una simple transmisión en vivo se había convertido en algo mucho más sofisticado. Una transmisión multiplataforma asegurada contra interrupciones mediante sistemas redundantes y enlaces satelitales organizados por alcance. Cameron se paró detrás de la cámara principal, observando a Naomi hacer los últimos ajustes a sus notas. Llevaba un sencillo blazer azul, su expresión compuesta a pesar de la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Junto a ella estaba Elijah, en una silla cómoda, vestido con su mejor ropa de domingo a pesar de ser miércoles por la mañana. Sus moretones se habían desvanecido a sombras amarillentas, pero la dignidad de su postura seguía intacta. 5 segundos, contó Amira. 3, 2, 1. La luz roja parpadeó y Naomi miró directamente a la cámara. Mi nombre es Naomi Cross. Soy abogada de derechos civiles en esta ciudad. A mi lado está mi padre, Elijah Cross, quien hace 3 semanas fue brutalmente golpeado por oficiales de policía por proteger a un adolescente de ser arrestado falsamente. Su voz era clara, medida. Lo que le ocurrió a mi padre no es un incidente aislado. Es parte de un esfuerzo sistemático para eliminar a ciertos residentes de vecindarios seleccionados. Una campaña coordinada que involucra a la policía, funcionarios de la ciudad y desarrolladores corporativos. Mientras hablaba, la transmisión pasó a pruebas cuidadosamente preparadas. El video sin editar de la golpiza a Elijah, registros de propiedades que mostraban el patrón de adquisiciones tras incidentes policiales y partes del libro de contabilidad de Elijah documentando la corrupción. Hoy les vamos a mostrar exactamente cómo funciona este sistema, continuó Naomi. Cómo una empresa de desarrollo llamada Urban Vista Holdings ha estado utilizando a la policía como seguridad privada para limpiar vecindarios para su redevelopación rentable. Cómo los adolescentes han sido objetivo y eliminados para romper la resistencia de la comunidad. Y cómo cualquiera que hable es silenciado. La transmisión continuó con los testimonios de miembros de la comunidad, cada uno compartiendo su experiencia de intimidación, arrestos falsos o presiones para vender sus casas por debajo del valor de mercado. Davis, el hombre sin hogar que había grabado la golpiza de Elijah, apareció con el rostro cubierto para proteger su identidad. Cuando los testimonios concluyeron, Cameron se puso frente a la cámara. Su porte militar era evidente, pero habló con la claridad moral de su padre. El hombre detrás de esta operación es Colin Vance, CEO de Sentinel Capital Partners y propietario controlador de Urban Vista Holdings. Cameron mostró fotografías y documentos que demostraban las conexiones de Vance con funcionarios de la ciudad. Vance es un excontratista de defensa que ha aplicado tácticas de operaciones psicológicas militares a vecindarios civiles. Lo sé porque serví bajo su mando en el extranjero. La transmisión había estado en vivo durante 23 minutos cuando ocurrió la primera interrupción. Informes de los espectadores indicaban que algunos proveedores de Internet estaban experimentando dificultades técnicas en los vecindarios afectados. Pero las precauciones de Scope funcionaron. Los sistemas de respaldo se activaron y la transmisión continuó sin interrupciones. A los 37 minutos, cuando Elijah comenzó a hablar sobre la historia de resistencia de su comunidad, la red eléctrica de 6 bloques de la ciudad que rodeaban el lugar falló repentinamente. Los generadores de emergencia comenzaron a funcionar y el enlace satelital mantuvo la transmisión sin pausa. Se están poniendo desesperados, susurró Amira, monitoreando los sistemas técnicos. Para cuando se alcanzó la marca de 1 hora, la transmisión en vivo se había hecho viral. El número de espectadores subió a cientos de miles en todas las plataformas. Los comentarios y las comparticiones se multiplicaban por segundo. Las cadenas de noticias comenzaron a recoger fragmentos de la transmisión, inicialmente con escepticismo, pero con creciente seriedad a medida que aumentaban las pruebas. Al acercarse al final, Naomi entregó la última pieza de su caso. Un documento seguro con todo el paquete de evidencia fue simultáneamente liberado a periodistas, autoridades federales y organizaciones de vigilancia en todo el país.
Esto no se trata solo de una golpiza o de un vecindario, dijo firmemente. Esto se trata de quién tiene derecho a existir en nuestras ciudades, de cuyas vidas se consideran desechables en nombre del lucro. Elijah pronunció la declaración final, su voz más fuerte de lo que había sido desde el ataque. No estamos pidiendo caridad ni trato especial. Estamos exigiendo justicia. Estamos reclamando nuestro derecho a permanecer en las comunidades que construimos cuando nadie más quiso invertir en ellas. Cuando la transmisión terminó, el ánimo del equipo era cautelosamente triunfante. Habían presentado su caso al mundo. Ahora esperaban la respuesta. Llegó más rápido de lo anticipado. En cuestión de horas, el Departamento de Policía celebró una conferencia de prensa de emergencia, declarando que las imágenes podrían haber sido manipuladas y sugiriendo que agitadores externos estaban intentando desestabilizar la ciudad. Anunciaron un bloqueo temporal de la sede del precinto por razones de seguridad e intentaron interrumpir el suministro eléctrico a áreas estratégicas de la ciudad donde se estaban formando protestas. El caos que crearon solo amplificó la historia. Los generadores de respaldo mantuvieron disponible el archivo de la transmisión y los cortes sistemáticos de energía hicieron que muchos observadores los vieran como una confirmación de la corrupción alegada en la transmisión. Al caer la noche, la policía, equipada con equipo antimotines, había formado perímetros alrededor del ayuntamiento y los edificios del centro de la ciudad que pertenecían a compañías afiliadas a Urban Vista. Pero las protestas que surgieron fueron disciplinadas y pacíficas, miembros de la comunidad permaneciendo en silencio con carteles que llevaban los nombres de aquellos que habían sido desplazados de sus hogares o arrestados injustamente. ¿Dónde está Vance?, preguntó Cameron mientras monitoreaban la situación desde la casa de Elijah, ahora custodiada por voluntarios de comunidades vecinas. Se fue, informó Scope a través de su canal seguro. El jet privado partió hace 2 horas, registrado a nombre de una empresa ficticia en las Islas Caimán. Naomi frunció el ceño. Está huyendo. No, corrigió Cameron. Está reorganizándose. Los informes pronto confirmaron la evaluación de Cameron. Los medios de comunicación difundieron la noticia de que Colin Vance había partido por un asunto previamente programado, pero regresaría para abordar estas acusaciones sin fundamento. Fuentes no identificadas afirmaron que el jet de Vance se dirigía a un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Al caer la noche, la familia Cross recibió apoyo inesperado. 10 altos funcionarios de la ciudad emitieron una declaración conjunta pidiendo una investigación independiente sobre las acusaciones. El FBI anunció que estaban revisando las pruebas. 3 oficiales de la comisaría se presentaron de manera anónima, confirmando partes de la historia y ofreciendo documentación adicional. El impulso parecía estar cambiando hasta que Cameron desapareció. Había salido para revisar un centro comunitario que servía como punto de encuentro para los manifestantes. Naomi recibió un mensaje que decía, todo claro aquí, y luego nada. Su teléfono se apagó. Las cámaras de seguridad cerca de su última ubicación, conocida, mostraron una SUV negra con ventanas polarizadas y sin placas. Pasaron 4 horas sin contacto. El sistema de monitoreo de Amira captó un aumento en el tráfico de radio policial usando lenguaje codificado. El seguimiento digital de Scope mostró que el teléfono de Cameron había sido desactivado, con su última señal proveniente de una zona industrial cerca del río. Lo tomaron, dijo Naomi, su voz tensa de miedo y rabia. La gente de Vance. Elijah cerró los ojos brevemente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Cuando los abrió, su determinación era clara. Entonces lo recuperamos. Con Cameron desaparecido, el liderazgo recayó en Naomi y Amira. Activaron la red que habían construido durante las últimas semanas. Voluntarios de la comunidad, periodistas simpatizantes e incluso algunos policías honestos que habían llegado a su punto de quiebre con la corrupción. Scobie proporcionó el avance que necesitaban. He accedido a la red de seguridad de Urban Vista. Están utilizando un almacén en River Street, uno de sus proyectos de recuperación. Las firmas de calor muestran al menos 6 personas dentro. Naomi sabía que necesitaban más que voluntarios para esto. Hizo una llamada a un antiguo cliente que dirigía una empresa de seguridad independiente, formada por veteranos. El hombre debía su libertad a la defensa legal de Naomi años atrás. Ahora él devolvería esa deuda. Mientras Naomi organizaba el rescate, Cameron se encontraba en una habitación vacía del almacén, atado con bridas a una silla metálica. 2 hombres con porte militar lo vigilaban, mientras que un tercero, claramente al mando, lo rodeaba lentamente. «¿Entiendes la posición en la que estás, Cross?», dijo el hombre.
Su voz era conversacional, casi amigable. El señor Vance está decepcionado. Vio potencial en ti en el extranjero. Pensó que tenías el estómago para las acciones necesarias. Cameron permaneció en silencio. Su entrenamiento le permitió mantener la calma a pesar del moretón que se oscurecía en su mandíbula. Necesitamos que hagas una declaración. Retracta las acusaciones. Di que fue editado, manipulado por venganza. El hombre se inclinó más cerca. Haz eso. Todos se van. Tu padre se queda a salvo. Tu hermana conserva su licencia. La vida sigue. Cameron finalmente habló. Su voz era nivelada. ¿Crees que esto termina conmigo? Podría. No entiendes lo que has comenzado. Los ojos de Cameron permanecían firmes. Mi padre me enseñó paciencia. Me enseñó que la justicia no viene de un hombre. Viene de la verdad que no puede ser enterrada. El interrogador se enderezó, asintiendo hacia uno de los guardias Yule, que dio un paso al frente con un palo de electroshock. Todos rompen, Cross. Es solo una cuestión de tiempo y técnica. Pasaron horas. Preguntas. Dolor. Más preguntas. Pero Cameron había soportado cosas peores durante su entrenamiento militar. Se retiró a la disciplina mental que lo había mantenido vivo en las zonas de combate, lo suficientemente presente para responder cuando era necesario, pero distanciado del dolor. Habían recurrido a métodos más directos cuando, de repente, se cortó la electricidad en el almacén. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas sobre el suelo de concreto. Uno de los guardias se acercó a la ventana. Luego tropezó hacia atrás cuando un pequeño objeto atravesó el vidrio, liberando humo en la habitación. Lo que siguió fue preciso y profesional, una entrada coordinada por 2 puntos de acceso. Cameron reconoció la eficiencia de los veteranos de operaciones especiales y cómo el equipo de rescate neutralizó a sus captores con fuerza no letal. En cuestión de minutos, lo estaban guiando fuera del edificio, con las ataduras cortadas, apoyado entre 2 operadores con equipo táctico. Nos envió Naomi, explicó uno mientras lo ayudaba a subirse a un vehículo de espera. Tu hermana es una comandante de primera. Cameron logró esbozar una sonrisa dolorosa. Lo llevamos en la familia. Por la mañana, el metraje del rescate se filtró en línea, mostrando a Cameron siendo llevado fuera del almacén, visiblemente herido pero caminando. La compañía que era dueña del edificio negó cualquier conocimiento de lo que había sucedido allí. Pero las grabaciones de seguridad mostraron los mismos vehículos no identificados que habían estado monitoreando las protestas entrando en la propiedad. Horas antes, agentes del FBI habían allanado las oficinas de Urban Vista y el ayuntamiento simultáneamente. Las noticias locales capturaron imágenes de cajas de documentos siendo retiradas, servidores confiscados y varios funcionarios siendo escoltados fuera con las manos esposadas. Entre ellos estaba el oficial Griggs gritando obscenidades a las cámaras mientras los agentes lo guiaban hacia un vehículo federal. 2 días después, las autoridades internacionales anunciaron que Colin Vance había sido detenido en un pequeño pueblo costero donde poseía una propiedad privada. A pesar de haber aterrizado en un país sin tratado de extradición, la presión de múltiples gobiernos resultó en su arresto por cargos de crímenes financieros que trascendían las fronteras. Cameron veía las noticias desde una cama de hospital, con las costillas vendadas por su calvario. Naomi estaba sentada junto a él mientras Elijah dormía en una silla cerca, la familia reunida en circunstancias que nadie podría haber imaginado. «Funcionó», dijo Naomi suavemente, sin querer despertar a su padre. Dicen que la investigación se ha expandido a otras 3 ciudades con patrones similares, fuerzas federales, investigaciones del Congreso. ¿Y nuestro vecindario? El alcalde anunció una orden de emergencia congelando todas las desalojos y ventas de propiedades en las áreas afectadas hasta que termine la investigación. Naomi apretó su mano. No ha terminado, pero es un comienzo. Cameron asintió, observando a su padre dormir. Nunca perdió la fe, ni en el sistema, ni en las personas. Volvió a mirar a su hermana. Ni en mí. Yo tampoco, admitió Naomi, solo que era mejor ocultándolo. 6 meses después, el terreno abandonado detrás de la iglesia de Elisha zumbaba de actividad. Lo que antes era un vertedero de escombros de construcción, ahora presentaba un paisaje renovado. Cimientos de concreto recién vertidos y el marco de un edificio de 2 pisos elevándose desde la tierra. Cameron dirigía a los voluntarios que descargaban madera de un camión. Sus movimientos seguros a pesar de los ocasionales dolores cuando se giraba demasiado rápido. Algunas lesiones sanan más lentamente que otras. «¿Te ves bien, Cross?»,
Llamó la madre de Aaron al llegar con una hielera llena de sándwiches y bebidas para los trabajadores. Tu papá estaría orgulloso. Cameron asintió en señal de agradecimiento, echando una mirada hacia la iglesia donde Elijah se reunía con los miembros de la comunidad en su oficina. Volvía a su rutina de consejería y organización, aunque ahora siempre con un bastón a su lado. La transformación del terreno en el centro comunitario Elijah Cross se había convertido en un símbolo del renacimiento del vecindario. Lo que Urban Vista había planeado como condominios de lujo estaba convirtiéndose en algo mucho más valioso. Un lugar para consejería, distribución de alimentos, capacitación laboral y programas para jóvenes. Al otro lado de la ciudad, Naomi se encontraba frente al comité judicial que una vez amenazó con su licencia. Ahora ellos la escuchaban atentamente mientras ella rechazaba su oferta de un puesto en el recién formado Comité de Supervisión Civil de la ciudad. Aprecio la oportunidad, les dijo, pero he decidido postularme para fiscal del distrito en su lugar. El anuncio causó ondas en el establecimiento político local. Naomi Cross se había convertido en un nombre conocido desde que se expuso la conspiración de Urban Vista. Su anuncio de campaña la semana siguiente atrajo a seguidores de todos los barrios de la ciudad. El sistema de justicia solo funciona cuando funciona para todos, les dijo a la multitud reunida en el lanzamiento de su campaña. No solo para aquellos que pueden permitirse comprar influencia o propiedades. Mientras Naomi construía su campaña, Elijah regresaba a su primer llamado. En una brillante mañana de domingo, 3 meses después de haber sido dado de alta del hospital, se puso nuevamente detrás del púlpito de su iglesia. El edificio estaba lleno más allá de su capacidad, con personas de pie en los pasillos y desbordándose hasta las escaleras afuera. Cameron se sentó en la última fila, observando a su padre dirigirse a la congregación con el mismo fervor y compasión que recordaba de su niñez. Los moretones habían desaparecido, pero la experiencia lo había marcado de otras maneras. Una leve vacilación en su paso, un cuidado deliberado en la forma en que se movía. Sin embargo, su voz seguía siendo fuerte, llegando a cada rincón del santuario. El enemigo pensó que los moretones me detendrían, proclamó Elijah, sus palabras provocando murmullos de acuerdo. Pero los moretones son la marca con la que Dios señala a los sobrevivientes. Amines surgieron de la multitud. Aún estamos aquí, continuó, aún de pie, aún hablando la verdad. Después del servicio, mientras los congregantes se quedaban a hablar con Elijah, Cameron se deslizó afuera. Condujo hasta el pequeño cementerio en las afueras de la ciudad donde su madre había sido enterrada 8 años antes. La tumba estaba bien mantenida. Elijah se había encargado de eso incluso en la ausencia de Cameron. Flores frescas indicaban la reciente visita de su padre. Cameron colocó su propio ramo junto a ellas. Luego se sentó en el banco de piedra frente a la lápida. De su bolsillo sacó el montón de cartas que había llevado consigo durante tanto tiempo, cada una aún sellada, preservada en sus sobres. Una por una, las abrió, leyendo las palabras de su padre que relataban años de eventos familiares, cambios en la comunidad y una esperanza inquebrantable por el regreso de su hijo. La última carta, escrita solo unas semanas antes del ataque a Elijah, fue la que más lo conmovió. Mi hijo, la ciudad cambia a nuestro alrededor, pero algunas cosas permanecen constantes. Esta mañana pasé por tu antigua escuela. Ahora la llaman un espacio de oficinas boutique, y recordé cómo esperabas junto al roble cada tarde. Algunos días paso por ese lugar, y casi espero verte allí, con la mochila colgada de un hombro, listo para contarme sobre tu día. Anoche soñé que llegabas a casa, no huyendo de algo, sino dirigiéndote hacia algo. Tal vez solo sea el deseo de un viejo, pero se sintió lo suficientemente real como para mencionarlo aquí. Tu habitación sigue como la dejaste. Tu madre diría que soy un tonto, pero yo creo en preparar un lugar para los que amamos, incluso cuando no están listos para ocuparlo. Hasta que estés listo, papá ese. Cameron dobló la carta. Las lágrimas cayeron libremente por primera vez desde su regreso. Ya estoy en casa, susurró. En los meses siguientes, el vecindario comenzó una transformación sutil. No la gentrificación a gran escala que Urban Vista había planeado, sino una revitalización auténtica, impulsada por los propios residentes. Edificios abandonados reabiertos como negocios locales. El graffiti evolucionó en murales encargados que celebraban la historia de la comunidad. Los lotes vacíos se convirtieron en jardines y parques infantiles. Amira lanzó un podcast llamado Streetlight Witness, documentando historias de corrupción y resistencia.
Su primer episodio, que presentaba la historia de Elijah, fue descargado más de 1 millón de veces y fue recogido por programas de radio nacionales. Las consecuencias legales de la exposición de Urban Vista llegaron mucho más allá de la ciudad. Se llevaron a cabo audiencias en el Congreso para examinar la intersección entre el poder policial y los intereses del desarrollo en los proyectos de renovación urbana a nivel nacional. 3 otras ciudades iniciaron investigaciones sobre patrones similares dentro de sus fronteras. Se propuso nueva legislación para prevenir las tácticas que se habían utilizado para desplazar a los residentes. En una cálida tarde, 9 meses después de que la crisis hubiera reunido a su familia, Cameron se sentó en los escalones de la iglesia, observando a los niños jugar al baloncesto en la cancha recién instalada junto al centro comunitario. Elijah salió del edificio, caminando con cuidado con su bastón, y se sentó junto a su hijo. Marcus pasó por aquí hoy, dijo Elijah, refiriéndose al adolescente que había protegido aquella fatídica noche. Ahora está trabajando en el centro. Quiere empezar un programa de mentoría para niños más pequeños. Cameron asintió, observando a los adolescentes en la cancha. Continuando lo que empezaste. Lo que todos estamos continuando, corrigió suavemente Elijah. Ese chico me dijo algo que quería compartir contigo. Dijo, señor Cross, no solo me salvó, me dio algo en qué creer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Un testamento al poder de mantenerse firme cuando habría sido más fácil apartarse. Naomi se unió a ellos unos minutos después, con materiales de campaña bajo el brazo. Amira llegó poco después, con equipo de grabación en mano, para su último episodio de podcast. Los 4 se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a descender, arrojando largas sombras sobre la comunidad que casi había sido borrada. A veces pienso en lo que habría pasado si tú no hubieras regresado, dijo Naomi a Cameron. Alguien más se habría levantado, respondió él. La verdad no depende de ninguno de nosotros. Elijah sonrió a sus hijos, el orgullo evidente en sus ojos. Miró hacia el vecindario, a las familias caminando juntas, a las tiendas siendo repintadas, a los huertos tomando raíz en lotes antes vacíos. La justicia no es ruidosa, dijo suavemente. A veces es solo saber que seguimos de pie. A medida que caía la oscuridad, las luces se encendieron en todo el vecindario. Brillos cálidos desde las ventanas donde las familias se reunían, farolas iluminando las aceras donde los vecinos se saludaban, y el brillante faro del centro comunitario donde una nueva generación estaba encontrando su voz. El sistema que una vez parecía invencible no había sido completamente desmantelado. Tales cambios nunca ocurren de golpe, pero su maquinaria había sido expuesta, su poder disminuido por nada más complicado que la verdad hablada sin miedo. Y en esa simple victoria estaba la semilla de todas las demás que vendrían. ¿Qué precio pagarías para proteger tu hogar, tu familia, tu verdad? Si la historia de Elijah te conmovió, dale al botón de me gusta, suscríbete para más narrativas poderosas y comparte este video para asegurar que voces como la suya nunca sean silenciadas.